Simplemente significa que las cosas dejaron de funcionar. ¿A qué me refiero con esto? Todas las conductas, todo lo que hacemos, Víctor, tiene una funcionalidad. Lo hacemos porque nos funciona. Porque culparnos fue algo que aprendimos, Víctor, desde muy pequeños. Acuérdate, nuestras conductas son aprendidas por un contexto. Yo lo veo con pacientes que tienen ansiedad. Lo primero que me dicen al llegar al consultorio es, o sea, ayúdame a ya no sentir la ansiedad, a eliminar la ansiedad. Y yo les hago ver, no, espérate, es que la ansiedad es una respuesta de, detrás de esta frase de no puedo más, es, vuelvo, insisto, se encuentra el que algo ya no está funcionando. Te doy la bienvenida a este episodio de Cositas de Niños. Por años nos han dicho que si queremos algo podemos lograrlo, que todo depende de la fuerza de voluntad. Pero ¿qué pasa cuando intentas una y otra vez y simplemente no puedes? ¿De verdad es falta de voluntad o será falta de comprensión hacia lo que estás viviendo? Vivimos en una cultura que premia la exigencia y castiga la pausa, donde descansar se confunde con flojera y pedir ayuda es simplemente debilidad. Y así vamos repitiendo que no tenemos fuerza de voluntad, sin notar que muchas veces lo que nos falta no es fuerza de voluntad, sino entendimiento. Hoy converso con Yareli Castillo. Yareli Castillo es psicóloga, activista y promotora de la salud mental. Se ha especializado en educación e intervención socioemocional con un enfoque basado en evidencia, centrado en terapias contextuales. Es fundadora del Club de Salud Mental, desde donde impulsa talleres y conferencias gratuitas para personas sin acceso a atención psicológica. Cada año lidera la Ruta Me Importas, una campaña que recorre preparatorias en Nayarit para prevenir el suicidio y promover la alfabetización emocional. Yareli también es creadora del proyecto No es Complicado, hoy convertido en podcast, y colabora en medios como Radio Heraldo Nayarit, donde comparte cápsulas sobre salud mental con un lenguaje cercano y accesible. Hablamos sobre esta idea que muchas veces nos pesa, de que todo depende de cuánto lo queramos. Hablamos de la mente, hablamos del cuerpo, hablamos de lo que realmente ocurre cuando sentimos que no damos el ancho, de cómo el trauma, la ansiedad y la depresión pueden disfrazarse de pereza, y de por qué a veces el mayor acto de voluntad no es seguir empujando, sino detenerse a entenderse. Este episodio no es una lección de motivación, es una invitación a soltar la culpa, el juicio y la narrativa de que todo se resuelve con ganas. Porque quizá no falta fuerza de voluntad, falta ternura, autoconocimiento y compasión. Pero antes de iniciar este episodio, quiero recordarte que si nos estás viendo en YouTube, puedes suscribirte aquí debajo. Y si nos escuchas o ves en plataformas de audio, de igual forma te puedes suscribir. No olvides, por favor, darle like y compartir a este episodio para que el mensaje llegue a más personas y podamos crecer aún más esta comunidad. Se acerca el especial de sobrevivientes, uno de los especiales más fuertes que hemos tenido en este espacio. No te lo puedes perder. El próximo mes arrancamos con este gran y muy fuerte especial. Pero sin más, te doy la bienvenida al episodio número 20 de la sexta temporada de Cositas de Niños. Hey, escucha, ven pa' acá. Oh, yeah. Somos cositas que nadie va a callar. Rompiendo tabúes nos vamos a desatar. Vulnerables pero listos para azar. Nos dijeron no hables, ¿quién más da? Aquí estamos juntos, no hay que ocultar. Cositas de niños, vamos a gritar. Compartimos todo, sin miedo de hablar. Te doy la bienvenida a este episodio de Cositas de Niños y tengo una gran invitada. Alguien que está lloviendo en sus historias, que dio una plática sobre no me falta fuerza de voluntad, falta entenderse. Es una mujer increíble, una mujer con muchísimo conocimiento, y dije, vamos a invitar a Yareli para hablar de ese tema, porque creo que últimamente el tema de la fuerza de voluntad
siento que se está haciendo mal uso de ella. ¿O tú qué piensas, Yareli? Bienvenida a Cositas de Niños. Hola, Víctor, pues yo encantada de pues, todo compartir y que bueno, las personas que nos escuchen también pues lo puedan poner sobre la mesa, que también lo puedan cuestionar y sobre todo, pues, ¿por qué no? Debatir, ¿no? Y que el tema que justamente mencionas de la fuerza de voluntad, híjole, es tremendo no hablarlo, porque creo que se va a partir o va a haber un parteaguas, donde pues posiblemente que a través de nuestras creencias podamos creer que eso quizás pues es real o no es real, pero lo vamos a ver durante la charla. Y pues para arrancar, ¿qué es la fuerza de voluntad? ¿Y realmente sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de fuerza de voluntad? ¿O es que ya, o sea, tenemos quizá, no sé, tú me dirás, un concepto un poco distorsionado y lo usamos bajo ese concepto, pero en realidad hemos estado equivocados todo este tiempo? Les es una pregunta muy difícil de responder, pero lo que yo sí podría decirte es que la fuerza de voluntad eh, suena como esa especie de superpoder interno, ¿sabes? En el que parece ser que unos tienen y otros no. Entonces creo que desde ahí el término es muy reduccionista. Entonces, quisiera hablarlo desde esta parte de la psicología, sobre todo donde yo me he especializado, en el enfoque conductual contextual. Y es que nosotros no lo podemos ver como una fuerza mágica, ¿sabes? Porque vuelvo, insisto, eso sería que unos sí lo pueden tener y otros no. Entonces, me gustaría más que lo pudiéramos hablar sobre procesos de regulación, pero sobre todo esos hábitos aprendidos. Y muy importante, no hay que olvidar los contextos que sostienen o limitan nuestra conducta. Pero entonces hablamos de contextos y era lo que yo te decía meramente al inicio de esta conversación, bueno, antes de entrar a grabar, ¿no? Que siempre está esta discusión de que, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? De que el que quiere puede, ¿no? En una discusión que tuve hace como 2 años, te decían, no, es que el contexto, cuando es contrario a ti, contrario a lo que tú quieres, pues ahí sí no aplica la de que querer es poder, ¿no? Y yo le decía, bueno, no sé si lo pudiéramos decir como una regla que el contexto te va a definir y que tú no puedes ir contra el contexto, porque hay casos que yo conozco y que mucha gente dice, no, es que yo sí pude, donde el contexto era completamente contrario y la persona quiso, fue en contra de todo el contexto, sí pagó un costo muy alto, pero llegó. Y yo te lo proponía al inicio, antes de grabar, que te decía yo, quizá ahí hay algo irregular en lo que tanto hablamos, pero pues hay historias donde los contextos eran completamente contrarios a la persona y la persona pues, salió adelante. Claro, sí, incluso tú mencionabas también, ¿no? O sea, si cuando hablamos de la fuerza de voluntad, si realmente sabemos de lo que estamos hablando. Y yo diría que muchas veces ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. Usualmente yo podría describir lo que lo usamos como un comodín para explicar por qué alguien hace o no hace algo, ¿sabes? Porque constantemente el ser humano estamos buscando explicar el por qué el otro está haciendo lo que está haciendo. Y en ese querer explicar entramos en términos muy absolutos, como de no lo hizo por fuerza de voluntad, y el que sí lo hizo fue porque tuvo fuerza de voluntad, ¿no? Pero al final del día se convierte en un término muy tanto absoluto, pero también lleno de obviedades, que no es obviedad, porque estás desconociendo todo lo que conlleva el contexto de ese individuo. Entonces, insisto, entonces no hablamos de una fuerza de voluntad, hablamos de un autocontrol, de una regulación emocional, de incluso de los valores que representa la persona y que le determina por qué sí lo hace y por qué no lo hace. ¿Por qué culturalmente asociamos la fuerza de voluntad a éxito o fracaso? Porque creo que es uno quizás de los, pues, errores que cometemos muchas veces. Increíble pregunta, y es que la realidad, nuestro contexto nos ha reforzado mucho esta idea. O sea, imagínate, crecimos con la idea de que todo depende de uno mismo, desde ahí, desde muy pequeño, ¿sí? Entonces,
Si tú lograses algo es porque quisiste lo suficiente, es decir, que esforzaste, te esmeraste. Y si no, es porque pues no te esforzaste, o sea, fallaste, ¿no? Entonces, es un discurso que al final del día borra la influencia del contexto, la historia personal y, por supuesto, los recursos reales con los que cuenta una persona. ¿Y a qué me refiero cuando nuestro propio contexto refuerza esta idea de que el éxito o el fracaso? Pues muy básico, o sea, imagínate, el niño que siempre sacaba 10 se le aplaudía y hasta lo llevaban por una tortita, por una hamburguesa, por una nieve. El niño que sacaba el primer lugar se le llevaba hasta el parque de diversiones, o bueno, se hacía como que un esfuerzo por ese niño, ¿no? Y entonces siempre se aplaudía como que bien, excelente. Pero ¿qué pasaba? Quizás con el niño que sacaba 8 o sacaba 7, pues en vez de felicitarlo, pues quizás recibía el comentario de, bueno, pues ya te tocará esforzarte más, ¿no? Para que alcances ese 9 o alcances ese 10 de preferencia. Entonces, nuestro ambiente ha sido muy, pero muy reforzado en cuanto a la división de éxito y fracaso. Y que también, curiosamente y paradójicamente, es un concepto muy ambiguo el éxito y el fracaso, porque no para todos nos va a representar lo mismo. Justo sí, o sea, el éxito para ti puede que no sea el éxito para mí. Y hablaste justamente del no querer y no poder. ¿De dónde crees que viene esa idea de que si no puedes, pues es porque no quieres? ¿Y qué tan dañino puede ser decirle a alguien justamente eso, de que todo es cuestión de querer? Híjole, yo me atrevería a decir que esto viene de un individualismo cultural, ¿sabes? Porque creo que es más cómodo pensar que todo depende de querer, porque así, pues no miramos las desigualdades, los problemas de salud mental o incluso los entornos que condicionan nuestra conducta. ¿A qué me refiero con nuestro entorno condiciona la conducta? O sea, yo me pongo a pensar cuando he ido a escuelas de el municipio de Nayarit como Tecuala, Acaponeta, que quizás no tienen los mismos recursos que Tepic, que es la capital de Nayarit, eh, tú te percatas que hay niños que se levantan desde las 4 de la mañana para ir a campo. Entonces, desde ahí su ambiente ya está muy condicionado, ¿no? Como llevar una cierta estructura. Pero ¿qué pasa cuando este niño crece y tiene que llegar a la capital? Imagínate enfrentarse a que no, es que pues de ti depende tener una empresa y tener esto, tener el otro, cuando todo el ambiente para ese niño fue dedicarse al campo. Y eso para el niño era como de que lo estoy haciendo bien, porque esto fue lo que me enseñaron. ¿Me explico? Y entonces, por eso yo creo que todo esto viene de un individualismo cultural, como que nada más ver lo que yo literal alcanzo a ver aquí a 2, 3 metros de mí y no ir más allá de lo que realmente conlleva o porque una persona está haciendo lo que está haciendo. Y entonces, ¿qué tan dañino es con este ejemplo que pongo? Pues muchísimo, ¿no? Porque justamente invalida el dolor de la persona y no solamente la invalida, también la responsabiliza de que algo no puede controlar. Y es como decirle a alguien con neumonía, pues respira mejor y ya, ¿no? Y pues no, no funciona así. Pero entonces, en este punto, podemos ir infiriendo que la fuerza de voluntad como tal es más una creación, un mito, que realmente algo real, algo que existe. Creo que va hacia un mito social, justamente porque ha sido muy, pero muy reforzada esta idea y esta creencia. ¿Sí? Sobre todo yo creo que a nuestros abuelos, no se diga, ¿no? La autoexigencia bueno, la exigencia que fue impuesta, más aparte de la autoexigencia que ya te llevas todos los días. Nuevamente, en el contexto cultural en el que se encontraban nuestros abuelos es muy distinto en el que nos encontramos ahorita. Entonces, cada vez pues se fue reforzando esta creencia de que todo depende de ti o que tú, o sea, tú tienes que tener la voluntad de hacer las cosas, porque seamos honestos, no había tanta información anteriormente. Voy a poner un ejemplo muy simple y es que tú dile a tu abuela que tienes depresión y se va a sacar de onda, ¿no? Y te va a decir, ay, hija, en mis tiempos no había.
Pues claro que no, o sea, o más bien sí había, pero no sabías que lo tenías, porque justamente la autoexigencia o la exigencia cultural no te permitía tenerlo, porque es como que te tienes que levantar, tienes que servir en tu hogar, o tienes que pararte a trabajar, o tienes, que hoy en día en este presente, cuando ya hay tanta información, que también tanta información de repente también nos hace mucho daño, sobre todo cuando no sabemos clasificarla, o meterle filtro, pues obviamente es aquí donde se refuerza, ¿no? Este mito social. Lo que yo sí creo es que existen procesos psicológicos reales, ¿sí? Es decir, donde las personas tienen una historia de aprendizaje, donde las personas tienen ya una construcción de hábitos y donde las personas tienen tolerancia o no tolerancia al malestar, a la incertidumbre, entre otras características y habilidades que la persona requiere para poder hacer algo más allá de esa fuerza de voluntad. Y justo, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando nos autoexigimos tanto, cuando nos exigimos ser más fuertes, dar más, estar siempre a tope? Y eso es increíble, porque entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro o en nuestra mente? Primeramente, pues hay más, un aumento de pensamientos, ¿sí? Entonces, imagínate como un flujo de pensamientos uno tras otro, en donde cuando no logras algo, viene como que este autocastigo, esta autocrítica. Entonces, imagínate, todo el tiempo estás entrando en un modo de amenaza, en un modo alerta, y como consecuencia, pues imagínate, se activa el estrés, el cortisol hasta arriba, pues nos juzgamos mal, obviamente, y entonces entre tanto flujo de pensamientos, pues obviamente va a haber un bloqueo también emocional, ¿me explico? Y entonces en terapia, lo que nosotros siempre enseñamos a nuestros pacientes es que cuando más luchas con una emoción, cuando más luchas con un pensamiento, e incluso cuando más luchas con tu propio contexto, más crece este problema. Porque no se trata de, y nuevamente, ¿no? De tener fuerza de voluntad. Se trata de que tú puedas entenderte, pero sobre todo conocerte. Saber qué es lo que te limita, que quizás está aliado o conectado con esas historias de aprendizaje, con esta construcción de hábitos, con tu propio contexto que quizás te refuerza, ¿no? En donde quizás siempre solo se te premia por hacer cosas buenas o cosas que le llamaban éxito, como siempre sacar 10. Entonces, cuando no lo sacabas, pues no había pues una recompensa. Entonces, que eso le llamamos historia de aprendizaje. Entonces, obviamente, en esta pues, vida adulta, imagínate cuánto daño no nos hacemos a nosotros mismos cuando esta exigencia crece y crece y crece, y sobre todo cuando luchamos y luchamos y luchamos por ser más fuertes todos los días. Suponiendo, desde pequeño has sido expuesto a esta autoexigencia, ¿no? De sacar 10, de dar más, de estar a tope, de taca, 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 taca. Llegas a los 38 años y te das cuenta de que todos estos años, estos 38 años, ha sido lo mismo, que te autoexiges, que te impones, que tienes que estar a tope, ser el mejor, sacar 10, esto. ¿Cómo puedes cambiar esa? ¿Cómo puedes cambiar esa historia? Que justamente era para donde iba la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo juega esta historia personal en estos bloqueos, pues? Y cómo después de mucho tiempo puedes girar el barco. Aquí yo diría la típica respuesta de todo psicoterapeuta, depende, ¿no? ¿Por qué depende? Primero necesitamos ayudarle al paciente a descargar la culpa, porque cuando esta persona ya empieza a notar que me falta fuerza de voluntad, y lo digo entre comillas, y se da cuenta que por más que lo intenta no lo hace, lo primerito que tenemos que trabajar es la descarga de la culpa, porque entonces me siento tan mal conmigo mismo, conmigo misma, por no lograr algo. Y entonces seguramente algo está mal en mí. Cuando insisto, no es que esté algo mal en ti. Entonces, primero descargamos la culpa e inmediatamente lo que hacemos es validar, es decir, entender por qué la persona en ese momento se siente como se siente y está actuando como está actuando. Porque ahí está actuando como, o se está sintiendo como se siente desde el desconocimiento. Porque muchas veces no nos percatamos de toda esta información que adquirimos, que aprendimos de manera automática,
que obviamente en nuestra vida adulta, cuando cosas empiezan a fallar, pues nos empezamos a sentir con muchísimo malestar y no sabemos qué hacer con ellos, ¿sí? Y entonces, obviamente aquí damos también el espacio para explicar qué hay detrás de esa etiqueta del no puedo, qué hay detrás de esa etiqueta de por qué dejo las cosas a medias, qué hay de esa etiqueta del saboteo, ¿no? Que también que va un poquito como conectado, ¿no? Es que yo usualmente me saboteo, cuando realmente eso no explica nada. O sea, necesitamos darle toda una explicación y esto conlleva conocer todo el contexto de la persona para que pueda comprenderse. Y fíjate que eso te lo quiero preguntar porque he tenido amigos que han sentido supuestamente pereza, ¿no? De que es que tengo pereza de hacer esto, o es que, por ejemplo, el típico día al gimnasio, ¿no? Es que, no sé, como que antes iba yo tanto al gimnasio y ahorita como que me da pereza. La ansiedad, la depresión, el trauma se pueden disfrazar de pereza para quienes no saben verlo y mejor se van al tema de, es que tengo pereza en lugar de ver un poquito más allá. Sí, sí, claro, o sea, claro que se puede disfrazar, sobre todo para quien no puede verlo, ¿sabes? Para quien no puede verlo, para quien no puede nombrarlo, puede parecer flojera, pero en realidad eh, también son formas de sufrimiento o de malestar emocional, entendiendo que detrás de una ansiedad, una depresión o un trauma está toda una historia. ¿Qué quiero decir con esto? La depresión, la ansiedad es una respuesta es una respuesta de un contexto que reforzó ciertas conductas que te llevó a un resultado y cuando no lo conocemos, claro que lo podemos disfrazar, ¿no? Como de una depresión. En algún momento yo he tenido pacientes con ciertos síntomas o de tanto de ansiedad o depresión y se sienten muy frustrados cuando no se pueden levantar de la cama y a lo mejor sus familiares en el afán de querer ayudar de querer apoyar, es como de, ándale, mira, levántate, tú puedes, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y la persona está luchando con poder levantarse, y ahí quizás hay una culpa de decir, pues, ¿por qué no puedo? ¿Será que algo está mal en mí? ¿Será flojera? Y bueno, como que se desencadenan muchas cosas que terminan empeorando el estado emocional pues, del individuo, del paciente. Que nos lleva muchas veces a una sensación de ya no puedo más. ¿Qué nos podría decir de nosotros cuando ya estamos en ese punto de, ¿sabes qué? Ya no puedo más. O sea, yo, por ejemplo, personalmente, me acuerdo el año pasado, ¿no? Estaba yo tan ofuscado de hacer. O sea, estaba yo tan bloqueado de tantas cosas por hacer, que hubo un momento en que dije, ya no puedo más. O sea, literal, ya no puedo más. ¿Qué hice de nosotros ese momento en el que decimos, ya no puedo más? Yo lo resumiría así. Simplemente significa que las cosas dejaron de funcionar. ¿A qué me refiero con esto? Todas las conductas, todo lo que hacemos, Víctor, tiene una funcionalidad. Lo hacemos porque nos funciona. Llámese bueno, llámese malo. Entonces llega un punto en el que eso deja de funcionar, sobre todo cuando viene desde la exigencia. Entonces, ¿qué se encuentra detrás de esta frase? Pues que también estamos al límite, ¿no? En el que nuestro cuerpo, nuestra mente haciendo una pausa, pero muchas veces lo confundimos como un grito de debilidad cuando no es así, o sea, nuestro cuerpo también responde al cansancio emocional. Eh, de repente, no sé si te has topado con esto, en donde hay personas que pues aparentemente no hacen nada, entre comillas, y al final del día se sienten muy cansados. Como que me siento muy cansado y alguien le dice, oye, pero no inventes, no hiciste nada, solo estuviste en casa. Incluso la persona dice, pues sí es cierto, ¿por qué me siento tan cansado? Y se les olvida algo que le llamamos nosotros conducta privada. ¿Y cuál es la conducta privada? El pensamiento, donde constantemente tú estás hablando contigo mismo, ¿no? De, ya me salió mal esto, ya hice el otro, ay no, qué tonto fui. Y entonces esa conducta privada también va a tener una repercusión o una respuesta en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Entonces, detrás de esa frase de no puedo más, vuelvo, insisto, se encuentra en que algo ya no está funcionando y que incluso hay algo
existe, ¿no? Es el síndrome de burnout, en donde, ¿y qué más? En donde fui el mejor trabajador, fui el mejor activista, el mejor líder, eh, pero me enfoqué tanto en el tengo, porque quería llegar a esta perfección, que llega un punto en el que te olvidaste de cosas importantes de tu alrededor, como tu autocuidado, y obviamente, pues, todo tiene una respuesta, ¿no? Y entonces nuestro cuerpo, claro que va a responder. Justo, dijiste algo, qué tonto fui. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo mirarnos sin juicio y por qué es más fácil culparnos que sentarnos, analizarnos y comprendernos? Porque culparnos fue algo que aprendimos, Víctor, desde muy pequeños. Acuérdate, nuestras conductas son aprendidas por un contexto. Imagínate, o sea, hace poco me apareció un video en la famosa plataforma de TikTok, en donde un niño se le cae un vaso, y el niño se pone así, como que se estresa, como nervioso. Es como de, perdón, mamá, perdón, mamá, perdón, mamá, no. O sea, y el niño lo graba, no sé con qué intención lo graba, pero a mí me llamó mucho la atención ese video, porque entonces significa que a ese niño ya lo han regañado y ya lo han hecho sentir culpable por tirar un brazo. ¿Me explico? Entonces, la culpa es aprendida. Entonces, comprenderse implica sostenerse, mirarnos con más curiosidad, implica incluso el sentir el miedo de confrontar nuestra propia historia. Pero cómo dar ese paso, porque ah, a veces justo el miedo nos da terror, eh, por ejemplo, platicar conmigo mismo, pues, o estar solo y que mis ideas vengan y enfrentar mis ideas me da terror, ¿no? Por ejemplo, o me da terror verme hacia adentro, ver cosas que no me gustan o ver cosas que sé que tenía que haber cambiado y no cambié. ¿Cómo dar ese pasito? ¿Cómo decir, me vale, lo voy a hacer, me voy a enfrentar conmigo, con mis miedos, con mis terrores, con todo esto que literal no he querido enfrentar y me da pavor? Claro, lo primero que yo podría recomendar es que literal empecemos con pequeñas pausas de 5 minutos. Aquí lo importante es que te enfrentes a ese malestar de detener, que puedas encontrar información se va a presentar en esos 5 minutos de pausa. Quizás se activan más los pensamientos de exigencia, que también son los que no nos han permitido hacer pausas o el poder encontrar o tener esa introspección de saber qué hay por ahí, ¿no? Entonces, eso es una herramienta o un ejercicio muy práctico, pero también muy poderoso porque de verdad que encuentras muchísima información de por qué me cuestan las pausas, por qué me cuesta incluso hacerme preguntas a mí misma, a mí mismo, sobre lo que estoy sintiendo, porque vuelvo, insisto, cuando hablamos mucho de una fuerza de voluntad, estamos hablando como que esta exigencia aprendida y al mismo tiempo esta exigencia nos lleva a verlo todo con mucha racionalidad y olvidarnos de la parte emocional que sí o sí existe y que no la vamos a poder hacer a un lado jamás. O sea, hay personas que es que soy muy racional, no, es que aprendiste a hacerlo de esta manera porque de esta manera te acercas más al cumplimiento de tu propia exigencia, a detenerte y prestarle atención a esa tristeza o a ese miedo o a esa inseguridad que tú has asociado que si sientes estas emociones no te van a acercar a esa meta. Y bajo ese tema de la exigencia, de la fuerza de voluntad, de que lo tienes que poder y que eres poder y demás, eh, ¿qué señales nos pueden dar como una pista de que no estamos siendo flojos, que no somos unos perezosos, sino que necesitamos entendernos mejor? ¿Cómo encontrar esa lucecita que nos lleve a quitarnos la culpa y la autoexigencia de decir, bueno, y el error de decir, no es que eres un flojo, eres un huevón, sal de ahí, no sé qué, y mejor voltear al, ok, detente, tienes que conocerte, entenderte mejor para poder seguir andando? Creo que es cuando entramos
o caemos en nuestra propia trampa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando constantemente estás cumpliendo como que este ciclo en donde estamos repitiendo el quiero hacerlo, pero no puedo. Esa es una grande, 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 grande señal. Y por supuesto, cuando hablamos también de respuestas emocionales, fisiológicas, cognitivas, también es cuando empezamos a sentir mucha pesadez, mucho cansancio emocional y sobre todo la autocrítica aumenta. Eso también es un gran factor, porque si tú ya eres autocrítico o autocrítica contigo, cuando no comienzas o no das resultados a lo que quieres hacer, la autocrítica va a incrementarse más, 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 más. Y estos obviamente pues son señales de que algo más profundo está pasando. ¿Y qué es eso más profundo? Que quizás llega un momento en el que te cansas el cumplir la expectativa o el estándar de una sociedad, que te estás alejando de la meta. ¿Cuál meta? De la persona que tú quieres ser. En la terapia de aceptación y compromiso trabajamos mucho con esa parte de la flexibilidad en la persona. Es decir, el paciente comprenda qué es rigidez y cómo desde la rigidez muchas cosas no ha podido lograr porque ha sido reforzado, ¿no? Por un contexto de autoexigencia, de tú puedes, o creencias, ¿no? Que nos limitan. Entonces, nuestra chamba es de llevarnos de la rigidez a la flexibilidad. Y en la flexibilidad está algo que llamamos clarificación de valores. Y la clarificación de valores prácticamente es este horizonte que nos va siempre a orientar hacia dónde dirigirnos. O bien, como estas habilidades o características que tú quieres que te representen como individuo, sin importar dónde te encuentres, sin importar que seas psicóloga, politólogo, líder de una comunidad, es como, ¿qué es eso que tú quieres que siempre te dirija, ¿no? Como una brújula. Y yo quiero quizás que siempre a mí me represente ser una persona solidaria, una persona comprometida, leal, visionaria. Y entonces, digo, quizás como que me desvío un poquito, pero es como que comprender todo esto que conlleva el conocernos mejor, sin caer en esto de que quizás es flojera lo que tengo y por eso no lo puedo hacer. No, quizás es algo más allá que se está presentando. ¿Cómo empezar este camino de entenderse y que deberíamos cuestionarnos justo cuando sentimos que no estamos dando el ancho? Estaríamos hablando como de un cambio radical, ¿sabes? Porque es como dejar de pelear contigo y vuelvo, insisto, no abrir esta puerta de la curiosidad, del autocuidado, pero muy importante la compasión. Y creo que esa es una habilidad a trabajar, porque imagínate, cuando venimos con esta creencia de que tú puedes, todo está en ti, eh, solo te falta fuerza de voluntad, la autocompasión es lo último que ponemos en Y cómo, bueno, creo que en todo esto hablaste hace rato de hábitos. ¿Cómo diferenciar entre disciplina y a una autoexigencia dañina? ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que yo soy muy disciplinado, es que la disciplina es la llave para el éxito, taca, taca, pero yo conozco personas que desde mi perspectiva ya es algo dañino, ya están como ya desbordados al extremo, ¿no? Entonces, ¿cómo saber, cómo mediar en el punto de, ok, hasta aquí es disciplina y hasta acá ya está siendo dañino, bájale 3 rayitas a tu cerveza, porque en lugar de hacer algo bien, lo que vas a hacer es joderte. Y creo que aquí hay una línea súper delgada, ¿sabes? Pero sobre todo una manera de poderlo diferenciar. Hace unos minutos hablaba sobre los valores, ¿sí? Es decir, aquello que a ti te va a determinar como persona. Es como responder a la pregunta, ¿qué tipo de persona quiero ser yo? Entonces, la disciplina se alinea justo con tus valores y te acerca a lo que es importante, te acerca a lo que es valioso. Sin embargo, la autoexigencia dañina nace del miedo, del juicio y de la creencia. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor yo quiero estar bien de salud, ¿sí? Entonces, como quiero estar bien de salud, ¿qué valor me va a representar? Pues obviamente quizás tener una buena alimentación, hacer ejercicio, simplemente moverme. Y entonces, más allá de todos los días, decir, 5 de la mañana voy a subir el cerro, es como de que, ¿qué puedo hacer hoy para moverme? Quizás voy a caminar
3 vueltas ahí alrededor de mi casa, donde vivo, o si tengo la oportunidad de ir a clases de natación o ir al gimnasio. Es decir, empiezo a alinearme a eso que para mí es importante, como por ejemplo mi salud. Y tengo que hacer como que un cambio de cosas para acercarme a ello. Y quizás la autoexigencia sería el típico, ¿no? Tengo que bajar de peso para estar bien y entonces empiezo a obsesionarme, incluso hasta clasificar los alimentos, de que eso es bueno, esto es malo y nunca más voy a comerme una hamburguesa porque no, 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 porque yo tengo que estar bien. Y todos los días quizás me levanto a las 5 de la mañana sí o sí y tengo que subir ese cerro y aparte en la noche tengo que ir al gimnasio todavía. Y si no, y el día que yo falte me siento la peor persona y creo que ya eché todo por pues a la basura y entonces está ahí como el juicio y el miedo a fallar a esa meta o ese objetivo que te has propuesto. Sí, 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 justo. Justo porque, por ejemplo, te dicen cuando estás en un régimen alimenticio, ¿no? Pues el sábado cómete una hamburguesa que no hay problema, ¿no? Pero hay quienes dicen, no, 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 es que si yo en la hamburguesa me la como el sábado, ya jodí todo lo que hice en la semana, no tiene sentido lo Justo. que hice en la semana y demás. ¿Cómo atacar ese sentimiento, Yareli? Porque creo que es algo muy común, es algo que todos vivimos y siento que nos afecta demasiado porque nos exigimos de más y no disfrutamos la vida, ¿no? O sea, digo, yo he cometido ese grave error, ya estoy en terapia, pero yo he cometido ese grave error de que no, 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 tiene que ser así. Y si no es así, no hay forma, o sea, no, 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 no. O sea, y si no lo hago de esa manera, como yo he venido autoexigiéndome toda la vida, no hay otra manera, no hay, o sea, ya no lo voy a lograr. ¿Cómo luchar contra ese sentimiento? Porque es bien complicado. Se escucharon muy, muy curioso, muy chistoso, incluso obvio, pero es dejando de luchar. Creo que eso es lo que nos lleva a que se intensifique mucho una emoción o un pensamiento, el querer luchar porque ya no esté. Yo lo veo con pacientes que tienen ansiedad. Lo primero que me dicen al llegar al consultorio es, o sea, ayúdame a ya no sentir la ansiedad, eliminar la ansiedad. Y yo les hago ver, no, espérate, es que la ansiedad es una respuesta de. Entonces, cuando esas personas están luchando, es como de que, ¿cómo dejo de luchar? Justamente, no luchando, entendiendo que esa lucha que tú tienes es una respuesta de ese contexto y entonces vayamos averiguando qué es lo que te activa o qué cosas hay a tu alrededor y que quizás tú vas bien, pero de repente vuelve a reforzar este pensamiento o esta conducta de exigencia que te está llevando constantemente al yo tengo que. ¿Me explico? Y entonces, otra herramienta quizás muy, muy práctica para los que nos escuchan es que te puedas responder justo, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Por qué lo quiero lograr? Pero sobre todo, ¿en quién me voy a convertir si lo logro? Y también ahí, ¿por qué no? Agrégale la siguiente pregunta, ¿en quién me voy a convertir si no lo logro? Y ahí quizás también vas a encontrar muchas respuestas de tu contexto, pero también de esas creencias que te están limitando a ser la persona que quieres ser y quizás estás convirtiendo en la persona que te impusieron desde muy pequeño, ¿no? La abuela, mamá, papá, con quien hayas crecido. Creo que desde ahí podríamos iniciar. Pero te la voy a complicar un poquito. Acabas de decir, también tienes que ver en qué persona te vas a convertir si no lo logro, si no esto. ¿Qué tal si no me gusta la persona en la que me voy a convertir si no lo logro, si no lo hago? ¿Cómo, cómo hacer que me guste esa persona sin caer en algo dañino para mí? Porque, o sea, sí se escucha muy bonito, sí, no, esto, pero si esa persona en la que me voy a convertir, si no lo hago, si no lo logro, si no lo alcanzo, ¿cómo luchar contra ese sentimiento? Porque, o sea, puede que esté, no quiero hacer un juicio de valor de estar bien o estar mal, pero puede que me haga más daño el no aceptar en quién me pueda yo convertir, pues, pero ¿qué hacer contra ese sentimiento de que es que no me gusta? O sea, mi escenario es este y este es el que me gusta y yo quiero ser esto es lo que yo he soñado, es lo que quiero, pero me está diciendo, ok, pero también piensa en si no se puede, si algo no sale bien, si algo no sale como el plan perfecto, pues también piensa en opción B, en quién te puedes convertir, pero ¿qué hago con ese sentimiento que rechaza esa opción B? Que puede que no sea mala, incluso puede ser para muchos casos mucho mejor que la opción A, pero
¿Qué hacer con ese sentimiento de rechazo hacia la opción B? Claro, y es que aquí es donde justamente trabajamos la rigidez y la flexibilidad, porque la rigidez conlleva muchas cosas, entre ellas es mi yo contenido. Mi yo contenido me refiero a todas esas creencias que fueron impuestas, ¿no? De que es que tú tienes que ser la mejor persona, tú siempre tienes que ser el que saluda a todos, tú eres el que siempre tienes que tener los mejores amigos, tú eres el que, pues mira a tu hermano, es mega inteligente y es... Entonces, como que este yo contenido está tan inmerso en este contexto que eso nos lleva a una rigidez y entonces pasa muchas veces en terapia, ¿no? Que cuando empieza como que este encuadre, el paciente se saca de onda con muchas cosas y es como de, no, o sea, no me agrada, ¿no? Que me tenga que sentir de esta manera por acercarme a la persona que quiero ser, porque tampoco me gusta, porque entonces me voy a convertir en una persona mediocre, y lo digo entre comillas, ¿no? Si no logro todo lo que yo quiero. Entonces es justamente llevarle a que no es que no logre lo que quiere, es vas a lograr lo que quieres siempre y cuando vaya alineado a lo que tú quieres, entendiendo que quizás sí voy a lograr correr ese medio maratón, pero quizás no va a ser, no sé, en octubre, quizás va a ser hasta noviembre, en lo que tú comprendes y sobre todo aprendes ciertas herramientas que te pueden ayudar a acercarte a eso que es muy valioso para ti. Entonces aquí vuelvo, insisto, entramos en la clarificación. ¿Qué es aquello valioso para ti? ¿Realmente es valioso para ti sentirte todo el tiempo frustrado, sentirte todo el tiempo estresado, sentir que todo el tiempo te tiembla el ojo, incluso sentir cómo de repente la cara se te caliente y que eso ya son hasta cientos síntomas, ¿no? De una parálisis facial? O sea, ¿realmente crees que eso es valioso para ti? O sea, entonces cuando ya le empiezas como a describir, como que también los síntomas que le están afectando, pues también la persona le empieza a hacer clic de decir, no, espérate, o sea, sí es valioso esta meta, pero no todo lo que estoy haciendo para llegar a esta meta. Entonces es como de que no vamos a cambiar la meta, vamos a cambiar solo la estrategia para que sea valioso y no sea algo que simplemente tienes que cumplir y ya, ¿no? En algún momento te comparte que incluso me pasó hace poco en Víctor, acabo de iniciar mi maestría, y mis amigos que se enteraron fue así como de, ay, Yarili, muchas felicidades, y yo no me sentía como, o sea, incluso me cuestionaba, o sea, ¿por qué me felicitan? ¿Sabes? Es como, pues, ¿por qué me felicitan? O sea, y entonces me di cuenta dentro de mi propia narrativa que yo dije, ¿por qué me felicitan si es algo pues que tengo que hacer? ¿Sí me explico? Y entonces desde ahí me di cuenta que, espérate, Ira, entonces estás haciendo algo porque lo tienes que hacer, pero no estás disfrutando el proceso. ¿Realmente eso es valioso para ti no disfrutarlo? Y dije yo, no, definitivamente no quiero que así sea mi proceso en la maestría, no disfrutarlo y verlo como algo que tengo que cumplir, porque pues todos los psicoterapeutas pues tenemos que tener maestría y doctorado, ¿no? Casi, casi. Entonces es justamente como negociar contigo mismo. Y aquí sí quiero hacer énfasis en algo, Víctor, y ponerlo en mayúsculas. Tomar las mejores decisiones no se va a sentir bien, porque aquí entra como una paradoja, ¿no? De decir, es que sí, entonces me acerco a algo valioso, va a dejar de doler, va a dejar de sentirse en malestar, va a dejar de sentirse frustrado, voy a dejar de estresarme. Y no necesariamente. Quizás al principio hasta aumente más el malestar. Porque imagínate, es como trabajar un músculo, llevarlo al fallo y decir, espérate, sí se siente horrible. Quizás sí, pero es como un malestar que le ponemos un sentido para acercarte a eso que es valioso. Y romper creencias e ir en contra de lo que en algún momento nos inculcaron, nos dijeron que aprendimos. Es como romperte un huesito y decir, oh, me dolió, pero sé que después de todo el proceso va a estar mejor. Me llevaste a mi caso personal de vida del año pasado. El año pasado me gradué de Derecho. O sea, si lo ves desde enfrente, puedes decir, puta, o sea, tendrías que estar orgulloso de ti porque, o sea, trabajas, el podcast, todo, y sacaste una carrera, saliste con magna cum laude, o sea, muchas cosas que dices, wow, Víctor, lo lograste, ¿no? Pero para mí fue justo como tu sentimiento. O sea, ¿por qué me felicitas? Y eso es lo que yo tenía que hacer, ¿no? O sea, es como, pues tenía que hacerlo, tenía que sacar 10 porque pues de eso se trata esto, ¿no? Es salir con buenas calificaciones, ¿no? Entonces, como que en su momento no disfruté, o sea, disfruté mucho el proceso, pero no disfruté el final como teóricamente o como naturalmente alguien que está graduando debería disfrutarlo, ¿no?
O sea, era como que, pues, qué cool, ya terminé derecho. Pues qué padre, ¿no? Pero pues, lo tenía que hacer, lo tenía que hacer. O sea, era como, y me decían, pero es que Víctor, o sea, pues estuviste trabajando, estabas haciendo esto, estabas haciendo lo otro, saliste muy bien, te reconocieron tu trabajo, bla, bla, bla. O sea, es como para celebrar, ¿no? Y así de, pues cool, ¿no? Cool. Sí, pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo lo aprendo? Sí, no, no, digo, ya, ahora en terapia, pues ya como que ya lo veo desde otra perspectiva, pues, pero en ese momento era como, pues, ¿por qué feliz? O sea, para mí pues lo tenía que hacer, para mí era como un must de que, pues, o sea, para mí no era algo trascendente, para mí no era algo que celebrar. Y justamente en este proceso de autoentendimiento, ¿qué papel juegan los hábitos? Porque creo que somos muy resistentes a los buenos hábitos, creo yo, porque sí tenemos muchos malos hábitos, pero como generar buenos hábitos creo que muchas veces nos cuesta mucho trabajo, o creo que somos renuentes a generar buenos hábitos. Los hábitos definitivamente creo que son la base de muchas cosas, eh, sobre todo esos pequeños hábitos, ¿no? Porque los cambios grandes rara vez dependen de un acto heroico de voluntad, ¿no? Sino son pequeños hábitos que van sosteniendo como que eh, esta meta o este objetivo. Y claro que son la base, porque hay hábitos que tenemos aprendidos que ni siquiera nos percatamos, ¿no? Yo usualmente cuando doy una conferencia o un taller y hablamos de hábitos, siempre les cuestiono, o sea, ¿qué es lo primero que haces al levantarte de la cama? Y todos se quedan como pensando, ¿no? Como diciendo, ay, deja pienso porque no sé qué hago y es algo que ya haces todas las mañanas. Y entonces la mayoría es como de, no, pues agarro el celular. Casi la mayoría es como que agarro el celular, ¿no? Entonces sin darte cuenta eso ya es un hábito. Aporta, no aporta, pero ya es un hábito, ¿no? El igual, ¿no? ¿Qué haces antes de irte a dormir? No, pues estoy ahí, ¿no? Scrolleando en redes. Y quieras o no, pues también ya es un hábito que a la larga también nos hace un poquito de daño porque te quedas con toda la información que ves en redes, noticias, que la política, que esto, que la religión, que tu partido de fútbol, entonces como que simplemente los hábitos son la base de muchos cambios, pero sobre todo creo que deben ir a la par, ¿no? Hábitos acompañados de tus valores personales para que esto sea más sostenible a la larga, porque entonces a corto plazo nos va a ayudar y va a terminar siendo una solución o un efecto placebo y después se acaba. Y es donde viene pues, más el juicio, ¿no? De por qué no puedo sostener esto. Pero desde tu experiencia, tu perspectiva, ¿hay algún tipsillo por ahí para crear estos hábitos, para sostener estos hábitos, a que sean hábitos sostenibles y no que sea como una conducta de un ratito y ya al rato ya hace como que voy al gimnasio 15 días y sí, muy motivado 15 días y ya la tercera semana es como que, ay, como que ya no, ¿no? O sea, cómo generar estos hábitos y cómo poder sostenerlos a lo largo del tiempo. El pequeño tip es que sean hábitos pequeños, pero súper pequeños. Porque a veces queremos irnos a la larga, ¿no? En pocas palabras, el ser humano ama la meta, ama el resultado, pero no le gusta el proceso, para nada. Entonces, lo primero que necesitamos es empezar a instalar que va a haber ciertos cambios. Y acuérdate, nuestro organismo pues, está acostumbrado a hacer lo que está haciendo, entonces es irlo educando, el acercarte a pequeñitas cosas. Voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor yo soy una persona que no toma agua. ¿Estás de acuerdo que alguien que nunca ha tenido el hábito de tomar agua no le vas a zaputir 2 litros? Quizás hasta le va a hacer daño, ¿no? O hay gente que me ha dicho, no, eso me dan ganas de vomitar. Y entonces es como que empieza por poquito, un vasito de agua, 2 vasitos de agua mañana y 3 vasitos, ¿no? Y aquí yo siempre les agrego un ejercicio a mis pacientes y es, llevo un registro. ¿Cómo te sentiste después de que pudieses lograr de tomarte ese vasito? No, pues la verdad me sentí como que al principio nerviosa y después me sentí como que feliz de saber que lo pude hacer. Y entonces eso al mismo tiempo también pues te vas incentivando, ¿no? De hacer pequeñas cosas pero sobre todo sostenibles, que te van a acercar justamente a estos valiosos. Y vamos a cruzar al terreno polémico, al terreno duro, que ya más o menos lo hemos abordado, pues, y creo que ya en este punto nos estamos dando cuenta que, pues, la fuerza de voluntad es más una creación
que una realidad, sino que estamos hablando de muchos elementos que confluyen, pues, para que hagas las cosas. Pero, ¿qué tanto? Y viene muy, muy, muy ad hoc porque mencionaste ahorita redes sociales, ¿no? En redes sociales nos encontramos con estos videos de es que si quieres, puedes, ¿no? Y te lo decía al inicio, ¿no? Hay gente que dice, no, o sea, no necesariamente querer es poder. Esto es así. ¿Qué tanto pesa ese discurso en las personas? El si quieres, puedes, porque reitero, hay miles de videos en redes, es que si quieres, puedes, si quieres, puedes. Y es como, pero lo dijiste, ¿no? Un niño que está viendo a su papá que van a comer mañana, difícilmente va a estar hablando de emprendimiento, por ejemplo, o al menos en el momento inmediato, pues no creo que vaya a hablar de emprendimiento, pero qué tan tóxico es esta parte del si quieres, pues puedes, o si es una realidad para algún sector o en algún momento de la vida el si quieres, puedes, si aplica o no aplica? ¿Qué pasa ahí? Principalmente creo que influye muchísimo, ¿no? Esta presión social y este discurso influye muchísimo porque nos empuja mucho, muchas veces a compararnos y sentir, ojo con esto, sentir que no valemos si no producimos o si no logramos lo que otros muestran. Entonces, ese discurso yo le llamaría desadaptativo. ¿Por qué desadaptativo? Porque no siempre va a encajar en todos los contextos. Entonces, este discurso, más allá de brindar algo positivo, funcional, invisibiliza el contexto real de otras personas, ¿no? Como la salud mental, las condiciones reales de cada persona. Y obviamente, pues también se incrementa la exigencia de estos videos que nos dicen es que ya basta de que te pongas pretextos, levántate en la cama y sal de ahí, de ti depende tu vida. Y digo, yo entiendo que quizás habla más allá de cuando quizás sí tienes los elementos, pero realmente sí la flojerita te está ganando, te lo acepto, ¿no? Pero pues cuando no es así, o sea, imagínate la frustración que puedan sentir estas personas, ¿no? Entonces, creo que más allá de si aplica para todos o no aplica, yo diría que si aplica, creo que aplicaría como un efecto placebo de motivación, cuando pues incluso desde la psicología no es como que exista la motivación, más bien la motivación termina siendo un resultado de la repetición de una serie de pasos donde al final obtienes una recompensa o una gratificación por ti misma mismo al lograr algo. ¿Me explico? Dijiste algo que me acaba de romper muchos, muchos parámetros. ¿La motivación no existe? No, porque imagínate qué poder, qué fuerte. O sea, el que es que tengo que sentirme motivado para hacer algo, y no es cierto, y incluso aquí existe la activación conductual, ¿no? Eh, Pongamos un ejemplo, personas con depresión, que nosotros lo vemos más como indefensión aprendida, pues estás de acuerdo que no van a tener motivación, ¿verdad? Por todo el contexto que quizás ha sido muy invalidante. Entonces, imagínate decirle a esa persona con depresión, oye, pues ya que estás motivada, te levantes de la cama. No, no, o sea, tenemos que llevar la activación conductual de hacer pequeñas cosas valiosas para que la persona vaya recuperando pues ese control y ese poder y sobre todo le vaya dando sentido a eso que la alejó y que justamente la llevó a una indefensión aprendida. Pero voy a jugar al abogado del diablo para empeorar esto. Ok, veremos. Entonces, no, o sea, ¿cómo le llamamos a ese impulso de hacer las cosas, ¿no? Como a esa fuerza que te mueve a hacer algo, ¿no? Así como, digo, poniendo un ejemplo de cuando aplicamos la motivación, ¿no? De que es que estoy motivado de que voy al gimnasio porque quiero lograr este cuerpo y quiero lograr una mejor salud y pa, ¿cómo le llamamos como a esa energía que nos mueve a hacer las cosas? ¿Existe esa energía Yo o son otras cosas? no lo dudo, digo, no estamos peleados con la energía, pues claro que existe, ¿no? Este, pero creo que ahí algo que sí existe para que veas es el coraje. Y el coraje es impulsado por tus valores, por eso que tú quieres lograr. Que no es como esa motivación, es que es algo que le dices algo muy valioso y que dices, lo tengo que hacer.
Voy a ponerte un ejemplo, yo me voy a poner un ejemplo. El año pasado, pues, a mí me pasó algo muy curioso, bueno, no era curioso, donde me costaba mucho levantarme de la cama, pero bastante, o sea, yo incluso dije, ¿qué me estará pasando? Y pues bueno, o sea, fui al psicólogo, no era como que nada por ahí, y entonces recuerdo que ese es mi psicólogo, me dijo, Yereli, ¿por qué no te haces unos estudios? O sea, y checar también lo biomédico, ¿no? Y me hice unos estudios y salí ahí con alto, pues, en resistencia a la insulina, ¿no? Que es como una prediabetes, entre comillas. Entonces, pues yo me asusté muchísimo. Obviamente tenía muchos malos hábitos, ¿no? Y para mí fue como que sentarme y decir, a ver, Yareli, tú quieres lograr muchas cosas en tu vida, tú en un futuro quieres ser mamá, eh, hay mucha gente que te ama, que te quiere, o sea, imagínate que esto empeore, se convierte en una diabetes, y aparte esto me está costando muchísimo cansancio, me está costando levantarme de la cama, y hice como clarificar mis valores y decir, ¿quieres esto, Yareli? No. Y entonces, obviamente ahí nace, ¿no? Esta fortaleza de decir, tengo que ir al gimnasio, voy a cambiar poco a poco mis hábitos. Y por ejemplo, ahorita pues ya llevo 12 kilos que he bajado. Pues obviamente he mejorado mucho de salud, ya me levanto, ya me siento como más eh, hasta energética, ¿no? De hacer las cosas. Pero yo creo que va más allá de una motivación, sino que tiene que ver con los valores, con eso valioso que tú le pones o ese sentido que le das el hacer eso que quieres hacer. Wow, 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 me acabas de romper una idea completamente sobre la motivación. Y digo, tiene sentido viéndolo desde donde lo estás planteando. Y regresando al tema de la sociedad, creo yo, tú me corregirás, que la sociedad moderna nos ha llevado a confundir productividad con valor personal. ¿Cómo, cómo evitar el impacto de la presión social en la forma en que nos juzgamos? ¿Cómo volvernos de alguna manera inmunes a este impacto social sobre cómo nos vemos? Primeramente, yo creo que nunca nos volvemos inmunes. Claro que en algún momento te va a mover, te va a hacer sentir algo que otras personas puedan decir, pero aquí lo importante es como que tú puedas tener como un entendimiento de lo que tú eres y de lo que tú quieres, entendiendo que somos seres evolutivos y que conforme vayamos avanzando, conforme vayamos aprendiendo más, conforme nos vayamos acercando a ciertas metas, vamos a querer quizás más o vamos a querer otras cosas o simplemente un día vamos a decir, esto ya no es para mí y se vale, ¿me explico? Pero entonces yo creo que ahí es el que tú constantemente tengas una revisión contigo o contigo misma, contigo mismo. Te vuelvas analista de tu propia conducta, de decir, ¿por qué estoy haciendo esto? A ver, Claro. lo estoy haciendo porque tengo como miedo al juicio, miedo a fallar, miedo a qué. O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Yo puedo decirte, Víctor, que en terapia he tenido pacientes que han estudiado carreras porque toda la familia fueron médicos. Claro. Y entonces en la carrera se sintieron mega frustrados, nada les llenaba y entonces empezaron a incumplir, a, pues simplemente no, a no prestarle mucha atención y entonces como de, ¿por qué no? ¿Por qué no? No estoy cumpliendo si estoy en la carrera más difícil de ingresar, ¿no? Y es como de, pues es que quizás para ti no tiene algo valioso esta carrera. ¿Qué es lo que tú quieres estudiar, no? Pues la verdad yo siempre quise ser maestra, pero pues cómo enfrento, ¿no? A todo un contexto que está lleno de médicos y es ahí donde pues sí, en algún momento va a influir, pero aquí también es tener herramientas para comunicar, para poner límites y que esa ola o esa marea no nos arrastre, sino entender que quizás sí nos va a tocar, pero no voy a ir en contra de la ola, sino que voy a aprender a navegar en la ola sin que eso me aleje de la persona que yo quiero ser. Sí, no, y este caso que tú estás poniendo de estudiar paramédico porque tu familia es médico o abogados o lo que sea, solamente por la tradición familiar, es un tema súper común y sí como que lleva mucho a frustrarse, ¿no? Que tengo muchos amigos y dicen, "Ah, pues que soy abogado, pues porque mi papá es abogado, pero yo quería ser comunicólogo, por ejemplo, ¿no? Es como, ¿y por qué no te rebelaste contra el sistema, no? ¿Por qué no dijiste, no, yo quiero ser comunicólogo, no quiero ser abogado, pero... Por eso te decía, ¿no? ¿Cómo evitar que eso nos afecte? Porque lamentablemente, pues hay muchas historias de frustración, ¿no? Que por querer seguir esta presión familiar
esta de que no, pues es que así lo marca la tradición de la casa, ¿no? Así pues ya no hay de otra, pues es como, amigo, hay un mundo fuera de este círculo, ¿no? Hay un mundo fuera de esta lógica familiar. Entonces, por eso pues te decía, ¿no? ¿Cómo poder, pues como dices, no vas a ser inmune del todo, pero quizá de alguna forma, cómo tomar el valor de decir, ok, te llega el impacto de fuera, pero tú dices, tú defines hasta dónde te va a afectar, ¿no? Al final del camino, tú vas a decir hasta dónde va a influir en tu decisión final, ¿no? ¿No lo crees? Ujú, sí, claro. Y digo, eso es como que todo un reto, también es como que todo un caminito que se tiene que recorrer, pero que sí o sí vale la pena, ¿no? Estaba pensando en algún momento en alguien que quería estudiar medicina, pero era al revés. Su contexto no le permitía, sobre todo a la abuela, ¿no? Porque para la abuela era como de no, 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 o sea, a las mujeres que sean administradoras, contadoras, pero medicina déjaselo a los hombres, ¿no? Y ella estaba como muy frustrada por esta creencia, la abuela. Entonces, en algún momento recuerdo que yo le dije, ¿cómo se siente no, o sea, pensar que no vas a estudiar la carrera que quieres? Y me dice, frustrante, mucho enojo, mucha rabia. Y entonces yo le pregunto, ¿y qué pasaría si tú enfrentas la creencia de tu abuela? Y me dice, uy, no, me dice, es que se enojaría conmigo, quizás me dejaría de hablar un tiempo, y así, 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 ¿no? Entonces recuerdo que le dije, ¿te percatas que no estudiar la carrera que quieres hay mucho malestar? Me dice, sí, pero ¿te percatas también que estudiarla va a haber mucho malestar por lo que vas a enfrentar? Me dice, sí. Entonces recuerdo que le dije, enfrenta tu malestar. ¿Qué malestar tiene más sentido para ti enfrentarlo? Que va a valer la pena. Efectivamente, ella estudia medicina y sí, la abuela le dejó de hablar como 3 meses y de hecho también pasa algo bien curioso con la abuela, porque la abuela al hablar con unas amigas que también ya eran de la edad, fue como de que, oye, tu nieta siempre que estudió, no, pues medicina. Sus propias amigas hicieron el comentario de, wow, qué padre, la primera mujer, médico en la familia, ¿no? Muchas felicidades. Entonces, como que también a la abuela ahí le ayudaron a romper una creencia, ¿no? Entonces, con este ejemplo a que quiero llegar, es aprender a enfrentar tu malestar, el malestar de lo que otros, enfrentar, perdón, el malestar de ir en contra de lo que otras personas quieren de ti, o enfrentar el malestar de, pues, de nunca acercarte a Claro. eso que tú quieres. ¿Cómo cambia la vida cuando dejamos de culparnos y decidimos mejor comenzar a conocernos, a comprendernos? Definitivamente lo cambia todo, ya que creo que el vivir tu vida, y hay algo que me encanta mucho, ¿no? Y mencionarlo y decirlo en todas partes, todos merecemos vivir una vida valiosa. Y entonces, cuando tú comienzas a vivir una vida valiosa, se vuelve más ligero, sobre todo más auténtico y empiezas a actuar desde tus valores, desde lo que tú quieres y no desde lo que debes, desde lo que te dijeron que tenía que ser. Entonces, definitivamente lo cambia. Llegamos casi para el final de esta conversación que creo yo que ha sido para mí personalmente una confrontación directa contra muchas cosas mías. Quizá para quien nos escucha, para quien nos ve también, ha llevado a confrontarse con muchas cosas. Y hablabas de coraje hace rato. ¿Tú piensas que se necesita más coraje para disciplinarse o para ser compasivo con uno mismo? Porque dicen, no, es que para ser disciplinado necesitas esto, ¿no? Y es que necesitas fortaleza, pa. Pero en este punto de nuestra conversación, para mí siento que necesitas mucho más coraje realmente para comprometerte contigo mismo, a conocerte y para ser más compasivo contigo mismo. Definitivamente, ya lo respondiste y es que sí. O sea, se necesita más coraje para ser compasivo, ¿no? Justamente porque la autoexigencia te aleja de esa habilidad de ser compasivos. Entonces, la autoexigencia se vuelve automática y la compasión requiere valentía porque implica mirarte sin filtros, implica mirarte y aceptar aquellas incluso habilidades o herramientas que no vas a tener y que está bien no tenerlas todas. Estoy segura que eres buena en otras áreas y necesitamos abrazar en lo que sí somos buenos. En este punto, como para visualizarnos, quizá en un ejercicio de visualización y desde tu experiencia, ¿cómo se ve una persona que ya aprendió a entenderse
en lugar de estarse exigiendo constantemente ser la mejor, lograr esto, pa, y que está yendo en algún punto en contra de sus valores o de sus capacidades y demás. ¿Cómo se ve esa persona que ya se comprende, que ya se entiende y que ya es compasiva consigo misma? Mientras decía esta pregunta pensé en automáticamente en mí, la verdad, porque creo que entendí a comprenderme y me volví experta en ese tema por todo lo que me tocó aprender, ¿no? De mí misma. Y yo creo que te ves más libre, te ves más incluso hasta organizada, más conectada con tu proyecto, con tu vida y menos preocupada por, o preocupado por cumplir expectativas externas y sobre todo enfocado en lo que realmente importa. Y digo, pensé en mí porque tengo 5 años, trabajando la prevención del suicidio en mi estado, sobre todo en contextos escolares. Me percaté que este año, desde febrero, ya me sentía así como nerviosa de decir, tengo que organizar nuevamente la ruta de la campaña preventiva y a dónde voy a ir. Y entonces no me había percatado que incluso el año anterior me sentía muy desorganizada, llegaba muy cansada, porque era como tener que cumplir a ir a esas escuelas. Y ojo, no es queja, es que simplemente yo ya me llevé a ese nivel de solamente hacer, ¿no? O sea, tanto así que recuerdo que un amigo me dijo, oye, ¿no has subido ya fuiste a escuela? No, pues que sí, no has subido a redes. Y yo, bueno, pues que me siento tan cansada que ni siquiera lo subo a redes. Y antes era como de que, ¿qué onda? Fui aquí, me siento muy contenta y para mí era como de, ya cumplí, ya, ya nadie me hable, ya por favor. Entonces creo que simplemente cómo te ves, alguien que ya aprendió, así, conectada, enfocada, libre. Hemos hablado de entenderse. Para ti, ¿qué significa entenderse en su sentido más profundo? Justo retomando ese ejemplo que les acabo de decir, yo me senté hace unos meses conmigo misma, fui a terapia y bueno, obviamente entendí que toda mi historia de aprendizaje, toda mi historia de vida fue como de mucha invisibilidad, que quizás cuando yo comencé a tener como este foco, ¿no? O esa atención, se volvió para mí muy reforzante que me llevó a una exigencia de que tienes que hacer tu activismo, tienes que hacerlo. Entonces, ¿qué significa para mí entenderme, reconocer mi historia, aceptar mis emociones, sobre todo actuar desde mis valores y no desde el miedo, desde lo que otros esperan? Y digo entre comillas porque a veces no es que estén esperando, a veces uno también se crea estos esquemas de interpretación de lo que alguien puede esperar de ti. ¿Y cómo cambiar el yo tengo, que estás hablando ahorita de tener, por el yo elijo? Porque creo que hay una gran diferencia entre el yo tengo y el yo elijo y te hace ver las cosas de una manera completamente diferente. Creo que es justamente a través como de tus valores, o sea, ¿qué impacto quieres tú para, o sea, en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres para ti? En este caso, para mí, el yo elijo, o el yo debo, perdón, me llevaba a que tenía que ir a todos los municipios del estado de Nayarit, son 20 municipios, entonces imagínate cómo terminaba. Y simplemente este año yo elegí desde mi tranquilidad, desde mi salud mental y también desde mis límites, ¿no? También de desgaste físico, simplemente visitar ciertas escuelas que ya están ahí en el mapa y está bien, o sea, no tengo que visitar este año todas las escuelas. Pero ¿cómo lidiar con ese sentimiento? Porque puede que, porque yo lo he vivido, ¿no? Con ese sentimiento de que dices, de inconformidad, de, ok, por mi salud mental decido ir a 5 escuelas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero seguramente hay un gusanito por ahí que te dice, pero es que, Yareli, que hay de las 50 escuelas más que no vas a visitar, Yareli. Piensa en esas escuelas, Yareli. ¿Cómo luchar con ese sentimiento? No, pues definitivamente más allá, justamente, a lo mejor me parece rayado, pero más allá de luchar, simplemente me permito sentir que no puedo con todo, me permito sentir que Yareli está creciendo, me permito sentir que Yareli ya no se encuentra en esa etapa de exigencia y me permito sentir incluso es que no estoy pudiendo con todo y que no es que no pueda, es que mis herramientas en este momento están limitadas y a veces esas herramientas son emocionales, ¿no? Como el cansancio físico, porque pues yo el año pasado sí terminé,
te lo juro, así como muy cansada físicamente, o sea, y emocionalmente, porque en cada escuela es cargar con historias, bueno, no cargarlas, sostener historias, de repente hacer una que otra intervención. Entonces yo terminaba así, era muy drenada, o sea, tanto así que tenía que cancelar agenda en mi consultorio, cancelar otras actividades, entonces prácticamente me empecé a alejar de cosas valiosas, ¿no? Como mi consultorio, mi familia, de hobbies, por solo enfocarme en ello, entonces fue como que dije, a ver, o sea, va a haber malestar soltarlo, sí, pero también hay malestar sostenerlo, entonces elige tu malestar. Entonces eso es lo que yo le diría a las personas, elige tu malestar. Qué ¿Estás complicado. dispuesta a pagar la factura emocional que te van a emitir sí o sí? Y yo dije, no, no estoy dispuesta a pagar esa factura. Y justo hablando de ti, ¿qué le dirías a esa parte de ti que alguna vez también creyó, quizá, y me equivoco, que no tenía fuerza de voluntad? O sea, viendo para atrás, y ya ahorita estás en otro momento donde ya ves la fuerza de voluntad desde otro ángulo, pues. Definitivamente yo me recordaría o le diría que no estaba rota, que no era débil, simplemente, y tampoco necesitaba más fuerza, necesitaba más comprensión, apoyo y herramientas, y creo que me abrazaría y diría, qué dura fuiste contigo, pero bueno, ahora ya estamos en otra sintonía. Si alguien hoy se siente derrotado porque cree que le falta voluntad, ¿qué sería lo primero que le dirías? Primeramente le diría que no está equivocada, y que está aprendiendo de ese proceso y lo que parece falta de voluntad en realidad es una falta de comprensión y que entenderse hoy en este presente sería su verdadera fuerza, sería su verdadera fortaleza. Y hay un último mensaje. Diría que a lo mejor esta frase es muy cliché, pero es que es una verdad. O sea, quizás podemos con todo, pero no con todo a la vez. Démosle sentido a lo que estamos haciendo. Yareli, ha sido un episodio bien bonito, la verdad. Como te dije, me has llevado a enfrentarme a muchas cosas mías que he ido enfrentando yo a lo largo del año en terapia y que ahorita como que me regresé un año atrás a cómo estaba yo, a cómo yo me veía justamente así, ¿no? De que lo tienes que, me falta fuerza de voluntad, de no sé qué, sin siquiera entender muchas cosas que me estaban afectando, ¿no? En ese punto, en ese momento. Si alguien te quiere escribir, te quiere contactar, ¿cuáles son tus redes? Me pueden encontrar como psicóloga Yareli Castillo en todas las redes, como Instagram, Facebook, TikTok. Estamos por ahí. Van a encontrar también videos con pues, mucha información. Vamos a aprender a través del humor, con los videos que subo y otro que, pues también videos informativos. Pero el punto es aprender y llevarnos herramientas, ¿no? Para justamente construir una vida valiosa. Yareli tiene mucho contenido en redes sociales, así que les recomiendo mucho que la sigan porque les puede servir demasiado en este proceso formativo. Pero sin más, gracias por acompañarnos en este episodio que reitero, ha sido para mí un respiro al corazón. Esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente hablaremos sobre transformación cuántica. No te lo puedes perder. No olvides compartir y darle like a este episodio para que el mensaje llegue a más personas.